Le digo adiós a las limitaciones. Le digo hola al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios. Llegó la hora de Generación Sin Límites. Un abrazo, un saludo muy especial a todos ustedes que están allí en esta cita Generación Sin Límites, un programa que es para toda la familia, para los grandes, para los chicos, para todos. Y hoy queremos escuchar esos reportes de sintonía de toda la familia que está allí compartiendo con nosotros. Y ya está el equipo listísimo para compartir lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Joana, muy buenos días. Buenos días a toda esa generación sin límites de 0 a 100 años, ¿cierto? Eso, todos sí. allí muy pendientes en este sábado súper asoleado. Es que esta linda mañana, ¿no? Linda. Y tenemos súper invitada. Así es, Fiorella. Hola, Bienvenida, ¿cómo están? Fiorella. Gracias. Fue muy sorpresivo, pero gracias. Lo importante es que ya estamos aquí y bueno, vamos a contarles a todos los que están allí escuchando a través de la web, los que están sintonizando por YouTube como Fuego AM, también por Facebook, acerca de este tema de hoy, porque es algo que de pronto lo hemos ya tratado, pero lo necesitamos. Y vamos de una vez, estamos que nos hablamos de este tema tan especial, pero que sea Joana quien nos cuente de qué vamos a estar hablando hoy en Generación Sin Límites. Adelante, Joana. Recuérdame quién soy. ¿Cómo? Interesante el tema. Recuérdame quién soy. Recuérdame quién soy. Y este recuérdame quién soy es porque a veces se nos olvida quiénes somos nosotros, quiénes somos en Cristo Jesús, a qué hemos nacido, estamos caminando en ese propósito, se nos olvida lo valiosos que somos y bueno, empezamos a tomar formas que nos apartan, que nos desvían y eso nos hace hasta cometer malas decisiones, equivocaciones y hay cosas que no somos y de eso nos va a estar hablando Fiorella. Así que de una vez, Fiorella, vamos ya a adentrarnos en este tema de hoy. Bien. Pasa que nosotros pensamos mucho sobre nosotros mismos y muchas veces caemos en el error de creer todo lo que pensamos. Porque, no todo el tiempo pensamos, oye, es que yo soy malo, es que yo soy esto, es que todo el mundo espera lo peor de mí. No todo el tiempo pensamos así, pero muchas veces vienen así como creencias o palabras que se quedan en nuestros corazones y en nuestras mentes desde pequeños, ¿sabes? Sí. Pasa que un día mi mamá me regañó y me dijo, ay, es que tú siempre te portas mal. Entonces pasan los años y llegas y dices, es que yo siempre me porto mal. Y hace poco me encontré con alguien y le estaba comentando algo con respecto a ciertas actitudes. Me decía, es que yo soy así. Ah, sí. Y ahí fue donde yo dije, ese tipo de frase, yo soy así, es una frase tan errada que muchas veces la tenemos ahí súper pendientes. Pero ¿sabes qué? Hay un problema que nosotros tenemos con el tema de pensar y sobrepensar quiénes somos. Y es que cuando nos identificamos con eso que estamos pensando, empezamos a actuar de esa manera. Entonces, cuando decimos, justo lo hablábamos en una reunión de jóvenes, y yo decía, cuando nosotros decimos, es que yo soy emo, ¿sabes? De esos que se visten de negro. Sí, claro. Y esos que actúan así como súper rebeldes. Cuando lo pensamos y nos vemos al espejo, muchas veces nosotros empezamos a actuar de esa manera, aunque no somos así. Simplemente por el hecho de que nos identificamos con eso que estamos pensando. Y por eso es que es muy importante el nosotros fijar nuestra mirada en Dios y enfocar nuestra mente en lo que la palabra nos dice. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Cuando nos enfocamos en lo que la Biblia dice sobre nosotros y empezamos a creerlo y empezamos a interiorizarlo, Sí, claro. nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Y empezamos a decir, es que yo no soy cualquier cosa, yo soy pueblo adquirido. Yo soy de un linaje escogido. Y ahí es cuando nuestro corazón se empieza a adaptar a lo que Dios piensa de nosotros, los que Dios realmente plantó, porque muchas veces en el transcurso de nuestra vida vivimos tantas cosas, tantas situaciones que hacen que nuestra visión sobre nosotros mismos, de cierta manera, se salga de la línea de lo que Dios ya planificó para nosotros, Dios ya pensó para nosotros. Claro, sí. Hay algo muy importante allí y es que, digamos que siempre Dios te ha creado a ti de una forma, de una manera. O sea, hay, desde el principio, si vemos desde Adán, ¿sí? Esa parte donde fue creado, él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Correcto, ¿sí? sí. Pero, ¿qué hubo allí? Un daño por el pecado, de la misma imagen que era de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos llegar al punto de mirar dónde está esta raíz del daño de mi imagen, en donde yo ya no soy lo que Dios en un principio era su origen. Cuando miramos, pues radica en el pecado de Adán, ¿cierto? Ahí ya radica el daño de la imagen que se dañó, se transfiguró. No es lo que Dios anhelaba en nosotros. ¿Ustedes qué creen? Yo hago esa pregunta. Cuente. Pregunta. Pregunta. Cuando nacimos, ya cuando nuestra mamita nos tiene así en los brazos, ¿ustedes creen que la imagen está dañada? ¿Recién nacidos? Buena Sí. pregunta. ¿Ustedes creen que ahí ya, digamos, el pecado fue desde Adán? No, pues a mí Cuando están los brazos, ¿ustedes creen que ahí ya la imagen está dañada? sí. Sí, para mí sí. ¿Sí? ¿Tú qué crees? Es que hay algo que yo siempre había escuchado, capaz que sí es verdad, capaz que no es verdad, pero siempre he escuchado que los niños pequeños, Sí. cuando ellos se mueren, ellos van al cielo porque no tienen pecado. Eso es lo que yo durante mucho tiempo escuché de algunas personas. Sí. Y cuando vemos de cierta manera que de una vez nosotros de cierta manera nacemos con pecado, porque esa es nuestra naturaleza, ahí como cambia un poco el concepto, ¿no? Cambia un poco Sí. lo que puede pasar. Claro. Hay dos pensamientos y es que lo que pasa es que cuando ustedes ven un bebé, él es muy puro. Ustedes ven una pureza en este niño, pero no quitaría la culpabilidad de las generaciones si creyéramos que, o sea, eso pasaría si Cristo no hubiera venido a morir por nuestros pecados. Ya al morir, la imagen de ese niño se vuelve a la imagen de Dios, porque Él ya lo hizo, ¿sí? Nosotros nos negaríamos a creer que un niño nació y ya puede llegar con el pecado. Resulta que esa misma pureza y esa misma santidad es de Dios. Por eso cuando nosotros vemos un niño, uno ve como la santidad, como que uno ve como la inocencia. Ese niño nace con algo puro. El mismo, pues yo que soy mamá, el mismo ambiente cambió, todo cambió. Yo antes, cuando ya él estaba en la barriguita, la primera vez que fui mamá, la primera vez resulta que yo estaba pensando en que yo no podía amar a mi bebé, que yo no podía, porque lo que tú dices, ¿cuáles fueron las palabras que yo escuché durante mi niñez, mi juventud? ¿Cuáles? No puedes, eres una tonta, todo se te cae, eres muy lenta para pensar, eso es lo que no soy, ¿sí? Y yo tengo a mi bebé con estos pensamientos, pues, ¿qué tengo en mi mente? Pues que no lo voy a poder lograr. Resulta que el día que nació mi bebé, pasó algo en mí que la verdad no lo puedo explicar. No sé cómo ¿Se explicarlo. activó algún chip por Sí, ahí? un chip, clic, algo exacto. pasó, algo El hizo. instinto maternal. Le dicen instinto maternal, pero yo pienso que es algo que Dios lo llena a uno de mamá. ¿Sí? Sí. Y es que resulta que yo nunca me trasnochaba ni por un hombre, ni por nadie. nada. Nada me hacía trasnochar. Pero este niño sí.
Este niño me hacía trasnochar, este niño me hacía dar más, estaba vuelta una nada, por acá tenía una venita que estaba llena de sangre porque había perdido muchísima sangre y acá estaba la otra, pero no me importaba, eso se me reventaban las venitas porque eso se le dañaba a uno la vena del movimiento y de todo eso. A mí no me importaba porque era mi bebé lo más importante. Y yo decía, ¿de dónde salió ese amor? Yo no lo sentía antes. ¿Qué pasó? Porque al tenerlo en mis brazos, sin saber cómo colocarle su pañal, sin saber cómo vestirlo, porque era una cosa como tan santa, tan delicada, que yo decía, no quiero dañarlo, no quiero destruirlo. Cuando yo estaba teniendo a Daniel nació muerto, o sea, el doctor ¿Sin lo signos cogió. vitales? Exacto, no tenía nada, él no respiraba, estaba morado. El doctor me dijo, mataste al bebé, por gritar, por no respirar, lo mataste. Y yo me acuerdo que yo sentí que yo me iba así para otro lugar y yo dije, ya, o sea, aquí se acabó mi vida. O sea, yo quería, o sea, de pronto pensé ser mala mamá, pero sí quería la oportunidad y la perdí. Y me sentí muy mal y sentí que me fui así y después sentí una cachetada como, vuelva, le decía el doctor. Pero mi bebé ya no estaba. Y entonces lo pusieron por ahí en una camarita que botaba humo. Y me dijeron, se murió su bebé. Yo me acuerdo que empezaron a limpiarme y yo decía, eso que ahí se pierde toda esperanza, todo. O sea, yo decía, no puede ser, ya no voy a poder lograrlo, no va a haber otra oportunidad porque había perdido un bebé y ya me habían dicho que no lo podía lograr más. Y esos son los pensamientos que a uno le dicen, no, tú no vas a poder, yo perdí un bebé, entonces tú no lo vas a lograr más. Y resulté teniendo después 4 niños. Este niño, después de unos minutos me lo trajeron y me dijeron, mire, hubo un milagro. El niño después de 10 segundos empezó a llorar. Entonces me lo pusieron y ahí fue cuando yo lo vi y yo dije, se me acabó porque me dijeron perdió mucha sangre, no se mueva, se me olvidó. Yo ahí no me importó, yo quería a mi bebé y hubo un pequeño rayo que yo siento que eso es de Dios, eso viene de parte de Dios y es esa imagen que Dios muestra en ese niño, porque es que Cristo ya lo pagó, ya pagó por sus pecados. Cuando se empieza, para no alargar, digamos, ahí esa parte, cuando se empieza a transfigurar esa imagen, a medida que va creciendo, en lo que tú decías, las palabras, el primer momento de ir a un jardín y su primera impresión, que lo ignoren, eso se empieza a ir dañando, y digamos, yo digo, yo miro a mis hijos y yo digo, bueno, cuando él era chiquitico tenía una forma de ser, pero le han pasado tantas cosas que los han hecho fuertes, pero en ciertas cosas han llegado temores, han llegado inseguridades, han llegado... ¿De dónde escucharon eso si cuando yo lo tenía en mis brazos no se le veía el temor ni la inseguridad? Se veía una persona santa. De por sí que la palabra de Dios es muy clara cuando dice, dejad que los niños vengan a mí, sé tú como un niño, y no para ser como las pataletas de los niños, sino sé tan puro como ese niño, porque es que sí hay una pureza, hay una verdadera imagen de Dios. Entonces ahí es cuando empieza como a dañarse. Bueno, estamos desde el nacimiento, desde el vientre, desde qué lindo ese testimonio, el Señor habla. Sí. El Señor habla a través de cada testimonio y qué hermoso saber que hay vida. Pero mire cómo nos marcan todas esas palabras. Vamos a una pausita y volvemos, no nos vamos a tardar mucho en Generación Sin Límites. Empiece a escribirnos, a reportar su sintonía. ¿Usted ha creído algo que le han dicho aún desde pequeño? ¿Ha crecido con una imagen, con un concepto que tomó para sí, que lo arraigó y dijo, sí, me han dicho que yo no puedo, que nunca voy a poder hacer esto, y se quedó con ello? ¿Cómo pudo salir de ahí? Estamos hablando acerca de recordar quiénes somos. Recuérdame quién soy. En Generación Sin Límites volvemos. Hoy hablando acerca de ese tema especial, recuérdame quién soy. ¿Cuántas veces se nos olvida quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? El sacrificio tan alto que se ha pagado por cada uno de nosotros. Y hemos hablado, Joana, Fiorella y oyentes, acerca de esas cosas en las que hemos creído por mucho tiempo que no somos. No somos. Sí. Nos han dicho, quizás las hemos adaptado, las hemos tomado, pero no somos. ¿Qué no somos, Fiorella? Hay algo bien Suena interesante cruel, pero bueno. en esto, y es que
ahorita les comentaba, una parte de nosotros es un receptor pasivo acumulativo. Y mientras vamos creciendo, nos encontramos con personas que llegan y nos dicen, es que tú eres un perdedor. O hay una competencia en la escuela y perdimos. Y automáticamente, Señalamiento. Sí, nos sentimos como que, es que yo no puedo. Una anécdota que puedo contar Por acá. favor. Anécdota. Claro que sí. Recuerdo, a mí nunca me gustaron. En la escuela habían, cuando elegían a las princesas, eran como unos concursos. Y el reinado. Y en mi salón todas las niñas estaban en la pizarra, todos los nombres, y las personas estaban eligiendo a la reina del salón. Pero yo no quería estar en esa lista. Yo decía, no, es que yo no quiero porque yo no me siento tan linda como las demás. Y entonces resulta que un amigo dijo, no, pero sí, pongan a Fiorella. Nadie votó por mí. Nadie. Dios mío. Eso creó una inseguridad tan grande. Y yo decía, es que no soy linda. Y me comparaba con las otras personas. Y a medida que uno va creciendo, eso se queda, es que yo no soy linda, es que yo no soy atractiva, es que yo no tengo el cabello de tal persona. Pero resulta que está la contraparte y es que Dios nos hizo únicos. Bien, entonces no somos un caso perdido. Que más de una vez nos dice, es que tú no eres tú. Nada que eres hacer. un caso perdido, ya no se puede hacer nada contigo. ¿Cuántas personas no han escuchado eso? O dicen, no, usted ya no tiene remedio. Sí, no, tremendo. Eres lento, eres lenta. Eso sí que se usa. Y A mí me lo en dijeron. clase. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue? A mí me lo dijeron muchísimo. Resulta que justo creo que fue la primera vez que salí con algunos amigos de acá de Colombia. Yo no entendía muy bien algunos términos que tienen acá. Y yo a cada rato les preguntaba, ¿pero qué significa? ¿Y qué significa esto? Y decían, no, pero es que tú eres súper lenta. Ay, Tú eres ¿Quién fue? No voy a decir eso. No te digo a ti, que el que nos está escuchando sabe que es con usted. Sabes que eres tú. Pero sí. Bueno, lo perdonamos. Sí, pero imagínate aquella persona que está todavía como en formación y escucha ese tipo de cosas. Es que yo soy lenta, es que no soy capaz de entender esto. Va grabando. Entonces, insuficiente. Yo luché mucho tiempo con la insuficiencia en muchos aspectos de mi vida y me di cuenta justo ahorita que esa manera de pensar que nosotros tenemos de nosotros, en mi caso de la insuficiencia, era en algo en específico, una área en mi vida específica. Yo a veces porque esto no se me da, nunca se me da, capaz que es que soy yo y soy insuficiente. Y ya quedé tachada con eso. Y yo quedé así. Pero resulta que también me ha afectado en trabajos. A veces yo digo, me ofrecen tales oportunidades y yo digo, es que yo no sé si yo pueda. Y me ha afectado en los estudios, es que yo no sé si pueda aprobar esa materia. Y a pesar de que uno cree que esas palabras son en un área en específico de nuestra vida, cuando afecta nosotros todo. Nos identificamos con eso, pasa que nos afecta por completo. Soy un cansón. Esto me lo dijeron hace poco. Pero tú sí eres cansona. Y la verdad es que me pegó. Me sentí así como mal. Pero es que dolió. Claro. Dolió. Sí, pero no, la verdad es que debemos empezar a identificar, primeramente identificar las cosas que nos suman. ¿Cierto? Lo que hemos, como dice Fiorella, ella habla de algo especial y es la insuficiencia. ¿Con cuánto tiempo tardó en acumular y en tener eso ahí, reconocer que estaba allí y ya decir, bueno, ya no más puedo con ¿cuánto tiempo más o menos? Como 3 años. Bueno, más o menos. Entonces, partiendo de ahí, por eso es que estamos hablando acerca de lo que no somos. ¿Qué dicen? ¿Qué han dicho? No somos pero eso. no somos. Siguiente. Entonces, pasa que no somos cansones, no somos insuficientes, no somos feos porque Dios nos hizo únicos. Eso es algo con lo que mucha gente lucha, si tú supieras. Claro. Hay una palabra que justo estábamos escuchando en una reunión de jóvenes. Una chica decía, es que yo soy estúpida. Esa palabra es muy fuerte. Sí. Y yo decía, ¿qué cosas tuvo que vivir? ¿Qué cosas tuvo que pasar como para que ella realmente llegara al punto de decir, es que yo soy así? La tomara y la interiorizara de una manera que es ahorita algo con lo que intentamos llevar y quitar eso. Algo importante que tiene que estar en estos puntos es que
tenemos que identificar los pensamientos que suman y que multiplican bendiciones en nosotros y identificar aquellos que nos están restando. Cuando sabemos que un pensamiento no viene de Dios, cuando sabemos identificar que este pensamiento, obviamente, Dios no te va a decir, es que tú eres fea, es que yo te hice esa nariz feísima, no puede ser, no. O sea, no, identifiquemos lo que viene de Dios y lo que realmente no viene de Dios. Y no, juro, tenemos que decir, es que eso viene de por allá, por esa gente fea de abajo. No, capaz que somos nosotros mismos poniendo pensamientos y palabras en nosotros. Y debemos quitar ese tipo de actitudes, ese tipo de pensamientos negativos. Porque cuando lo interiorizamos, para salir de ese estado, para dejar de pensar así de nosotros, es muy duro, es muy fuerte, cuesta mucho. Sí, que cuesta, pero bueno, ya estamos identificando lo que no. Y yo sé que esa lista se nos quedó corta. Sí. Una abreboca apenas de lo que han dicho y realmente no somos. Usted cuéntenos a esta hora, ¿qué le han dicho a usted que usted sabe que el Señor dice, no, tú no eres eso? ¿Qué le han dicho a usted? ¿Alguna vez le han hecho algún señalamiento? ¿Se quedó con ello? ¿Cuántas personas no atrevieron a expresarse porque alguien les dijo, no, es que usted no sabe hablar, cállese, no diga nada porque usted no dice nada que valga la pena? Y fueron creciendo y no, yo no me atrevo a hablar en público, yo no me atrevo a expresarme porque es que me dijeron que no podía, que no hablara. Y eso es lo que el Señor quiere romper hoy, Joana. Me parece inquietante lo que Tanes dice y es no quedarnos con eso. Alguien muy especial en mi vida, muy, muy cercano, muy especial, no es mi esposo, es un pastor, me dijo, Joana, usted es una terca. Esa palabra hizo así, como eco, terca. Yo, eso. Bueno. Eso me llevó a buscar qué significaba. Resulta que en la palabra terca tiene muchas cosas y viene orgullo, viene rebeldía, viene muchas, o sea, yo decía, Dios, todo eso soy en una palabra. Que lo que decía Tanes, cuando nos dicen, y tenía toda la razón, o sea, no me lo dijo porque, tú eres una terca, me lo dijo así, no, él tenía la razón, en ese momento yo era terca. Entonces, yo me fui pensando en esa palabra. Y qué importante lo que dice Tanes, no quedarnos con eso, pero sí reflexionar. Porque muchas veces se nos dicen, bueno, tú eres lento, tú eres un cansón, tú mira, no estás poniendo atención, tú no estás entendiendo. Cuando nos dicen esas palabras, es importante también poner como no es nuestra imagen. Y como no es nuestra imagen, listo, me están diciendo eso, pero es que yo sí lo he sido. Entonces, volver a la imagen que Dios dio en un origen. Entonces, listo, Dios, me dijeron soy terca, pero tú no me has creado de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo contigo? Porque yo que me di cuenta con esa palabra, que no lo podía hacer yo en mis fuerzas, o sea, que yo no podía salir, yo quería que una cosa quedara en un lugar y yo decía, ahí se va a quedar. Si otra persona la movía, no, yo quiero que sea ahí, y no daba mi brazo, entonces me quedaba con mi terquedad. Empecé a trabajar en eso. Entonces, Señor, vamos a trabajar en esa palabra. Y empecé en la iglesia con los hermanos. Cuando venían y me decían algo, yo escuchaba, ponía atención. Algo que me dijo esa misma persona que me dijo terca fue, escucha, aprende a escuchar. Y eso es importante. O sea, a trabajar esa área. Trabajemos las áreas que nos han dicho que no es nuestro origen, que no somos, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a trabajar, hay dos opciones, ¿cierto? Hay dos opciones. Una, coger esa palabra y acumularla, como decías tú. Venga, me la guardo, entonces yo soy una terca, entonces yo no sirvo para esto. Y me quedé venga, así, suelto esto, venga. No, yo sabe que yo no voy a volver a la iglesia. No voy a volver a la iglesia, mejor me dijeron esto, entonces yo me aparto y ya. Y lo hago a mi manera. Acumulé y guardé, ¿cierto? Claro. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a pasar? Mire, les digo por experiencia, pasé 20 años de mi vida de pronto en una sola cosa, y Dios me hablaba de algo que no era por ahí, 20 años, y por medio de un pastor, el pastor Diego,
salí, ahí sí lo puedo decir, el pastor Diego, digamos que la imagen cambió y fue eso, retomar, mirar, digamos, lo que me están diciendo, bueno, joven o niño o adulto, qué palabras has recibido, pero que de eso acumulamos o que de eso batallamos, porque eso es una batalla, o sea, yo sacar, eso es, miren que uno dice batallar es como un esfuerzo de, digamos, de pelea o de cuchillo o algo así, uno creería que esa es la batalla, pero la verdadera batalla tú te la peleas en la cabeza, en tu mente, esa es tu verdadera batalla, sí. Y es decirte, no, Johanna, Dios te está diciendo esto, no, mira, vas por mal, Dios te lo está diciendo, y volver al inicio, al origen, y eso nos... También yo creo que es que hay que reconocer que no somos una obra terminada. Importante. Súper importante. Somos como una buena base donde construir, o donde moldear. Porque muchas veces cuando nosotros, en este caso, sí, que comentabas, es que él decía que yo soy terca. Sí. Y cualquier persona que nos ve o que vea a otra persona, por lo general asimilamos, no, es que esa persona ya es una obra hecha, completa, no le falta nada. No. Pero resulta que siempre hay algo que trabajar, siempre hay algo que mejorar. Hace un momentico decías que eras como, se te caían las cosas. Sí. Yo recuerdo, eso se me ha quedado tan aquí en la cabeza, no sé por qué. Un día donde estábamos comiendo pizza, eso estaba chiquita, y tenía un vaso con gaseosa. Entonces yo agarro mi vaso con gaseosa y se ha caído el vaso con gaseosa. Y mi mamá me dijo, es que tú tienes manos de mantequilla. No, no. Estaba con mi familia, estaba con mis primas. Y yo me sentí tan mal que el otro vaso que me sirvieron, yo estaba súper pendiente de que no se me cayera el vaso. Y con eso crecí durante mucho tiempo. O sea, crecí y pasaron los años y yo siempre estaba súper pendiente de que las cosas no se me cayeran porque dentro de mí estaba como que es que yo soy muy torpe con las manos. Las mantequillas. Y mamá me manda siempre manualidades por Instagram. No, que tienes que hacer esto. O recetas. Y yo decía, es que yo soy muy torpe con las manos. ¿Cómo esperas que lo haga? Pero es que así, imagínate, cosas chiquitas como esas. Que muchas veces nosotros nos quedamos con eso. Y sí, es cierto, hay que soltarlo. Y hay que aprender que no somos una obra terminada, no somos una obra ya completa, somos un buen espacio para construir. Después de esa palabra de terca, pasé a una que me dieron después de un tiempito que decía, no seas imprudente. Bueno, seguiremos con una mano de cosas que el Señor nos está hablando y nos está... Yo sé que sí, porque cuando el Señor empieza a hablarle a uno, y yo lo puedo decir por mí, y empecé a ver que, o sea, yo creía que era una cosa y cuando el Señor me dijo, a ver, no, es que tienes una cantidad de cosas. Es como cuando te miras al espejo, un espejo de esos que yo digo engañadores, y tú te ves bien. Cuando ves un espejo real, dices, ay, no, pero si tengo una peca aquí, tengo una mancha acá y tengo... No, espera. Así es como cuando uno se acerca más y más al Señor, se da cuenta que uno, uy, no, yo pensé que estaba como mejor. Exacto. Y eso me atormentó por mucho porque yo decía, Señor, es que yo estoy muy mal, es que yo o sea, tengo tantas áreas que redimir en mi vida, tantas cosas que cambiar, ¿no? Y me sentía tan mal hasta que llegó el momento en el Señor, no, o sea, porque eso le da la vuelta al enemigo, claro. Y si yo le creo, entonces no empiezo a trabajar, bueno, pero yo puedo. El Señor está conmigo, yo todo lo puedo con Él, entonces vamos a empezar a trabajar en lo que Dios cree en nosotros. Ajá. Y basados en esta palabra, aquí en Salmo 139, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Jehová, tú me has examinado y conocido. El Señor nos conoce de la punta al pie, o sea, de todo. Él nos conoce. ¿Y quién más nos va a decir quiénes somos sino el Señor? Sí, Él es el que nos va a decir. Por eso tenemos que acercarnos a Él. Avanzamos a esta hora en Generación Sin Límites. Seguimos hablando porque queremos reconciliarnos con nosotros mismos, pero también comprender y recordar quiénes somos. Recuérdame quién soy, por favor, Señor. Es nuestro tema en Generación Sin Límites. Ya volvemos, vamos a una pequeña pausita. Le digo adiós a las limitaciones. Le digo hola al Dios de la creación.
La siguiente es una importante información comercial. Hola, saludo a todas las personitas que están súper conectadas con Fuego AM. Y sí, señores, llegó el momentico, la hora de hablar de cuidado capilar, de raíces, de la salud del cuero cabelludo. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted sabía que el cuero cabelludo es como la carita? Quizás muchos no lo tengan presente. Y es que cuando usted se va a dormir o cuando usted se despierta, yo estoy segura que usted usa una cremita, usa bloqueador, usa despigmentos, contorno de ojo. Bueno, nos aplicamos como tantas cosas en la cara para cuidarla, pero dejamos a un lado el cuero cabelludo. Y el cuero cabelludo es donde nace nuestro pelo, es donde hay la actividad, es donde hay el metabolismo, donde la irrigación de sangre tiene que ser activa para que nuestro cabello comience a crecer, no se estanque, no pierda todos los nutrientes, y ahí es donde llega raíces. Su nombre es muy particular porque actúa de la raíz a la punta y lo hicimos pensando en esto. Es la perfecta combinación de aminoácidos, antioxidantes. Acuérdese mucho de esto, es libre de sal, de sulfatos, de parabenos y de siliconas, y con esto ya le garantizamos que su cabello no se va a seguir oxidando, no se va a seguir resecando, no va a perder brillo, elasticidad, vigor. Tú has visto como cabellos que se ven como achiladitos, opacaditos, así. Hoy queremos que usted cambie esa condición, que usted use productos que realmente le funcionan, y queremos comentarle que usted no está solo si está presentando pérdida de cabello, si usted está pasando por COVID o por todas estas nuevas cepas, si le ha dado fiebres altas y lo primero que ha visto es cómo en la almohada, cómo en la ducha o en su cepillo se le quedan manotadas de cabello. Mire, usted no está solo. Es el momento en que usted fortalezca ese bulbo capilar, en que usted le aporte los nutrientes necesarios para que pase este proceso un poco incómodo, un poco doloroso, un poco restrictivo, pero con un cabello sano, un cabello fuerte, y que después usted no esté llorando por lo que le pasó. Todas las personas que sufren de caída, que ya no saben qué más hacer, que han probado una cantidad de productos y nada les funciona, hoy es el día 745-4037, 745-4037, o a la línea WhatsApp 316-529-1571. Adicional a esto, les quiero contar que toda nuestra línea se lo va a hidratar, se lo va a moldear, se lo va a poner hermosísimo de la medios a puntas. Va a tratar el problema a nivel del cuero cabelludo, pero de medios a puntas usted va a poder cambiar la estructura de su pelito en 4 semanas. Desde el primer uso usted lo va a amar. Muchos son los testimonios, mucha es la gente que nos escribe diciendo: mira, ese tratamiento, cómo me ha servido, la crema para peinar espectacular. Todos nuestros productos le van a ayudar a bien, llamando al 745-4037, 745-4037, o a la línea WhatsApp 316-529-1571. Marque ahora y lleve grandes promociones con la compra de su kit, regalitos y todo por ser usted oyente de Fuego AM. A las limitaciones le digo hola al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios. ¿Qué tal, Generación Sin Límites, en este sábado? Que estamos aquí en vivo. Las mujeres deben estar en este momento en su culto de mujeres. Pero nosotros estamos acá en Generación. Estamos aquí con 2 mujeres, estoy acompañándome, pero están allí recibiendo. Así que usted, joven, que nos está escuchando, mientras su mamá le dejó encargado preparar ese almuerzo, ese arroz con pollo. Creo que el arroz con pollo es como lo más fácil, no sé. Sí. No entiendo, lo más fácil es arroz con huevo. Yo ni quiero hacer arroz, pero, y la pasta menos, tampoco sé hacer. Pero eso es como lo más fácil mientras usted está preparando el almuerzo, mientras usted nos está allí escuchando desde la cocina, desde el cuarto, de pronto acostado, mirando su celular. Aquí estamos en Generación Sin Límites. Gracias, Tanis, como siempre, por invitarme. Últimamente acepto mucho las invitaciones. Necesito que me paguen, me patrocinen, por favor. Porque este conocimiento es poder. No, mentiras, el poder solo viene de Cristo. Uno solamente es ahí un mensajero todo chistoso. ¿Qué le gusta? A mí me encanta hacer chistes. Creo que yo debo dedicarme a la comedia. Y hablando precisamente del tema del día de hoy que me decía Tanis, ¿qué no hemos seguido? Yo recuerdo que cuando niño, pues, los que me conocen y me han visto en vivo, pues yo soy un poquito gordito. O sea, yo le jalo la comidita rápida, o sea, me gusta la hamburguesa, la pizza mucho, muy pocas ensaladas, muy pocos jugos. Yo creo que me obligaron mucho de chiquito, no sé, debe ser como un recuerdo reprimido que tengo por allí,
Pero yo recuerdo una vez que a mí me dejaron sentado toda una tarde por no comerme una sopa. Creo que desde ahí le cogí como fastidio eso. O sea, mi abuelita, los abuelitos no es que sean malos, no conocían del Señor. Y pues eran criados así. Entonces, hasta que uno no se levanta, y a nuestros papás, si ustedes les pueden preguntar a sus papás, yo sé que se lo hacían de pronto a Joana, a Tanis, a Fiorella, no sé, no tanto, es un poquito más rejuvenecida, más joven, pero en su época yo creo que se los dejaban sentados, pues mi abuela me dejaba sentado hasta que yo no comiera toda la sopa y no me podía parar del comedor. Duré toda la tarde como llorando y tratando de comerme esa sopa. Incluso que una vez tampoco me sabía, tenía como 5 años. Sí, a mí me era metieron todavía la tierno. cabeza en la sopa. ¿En A la mí me la sopa? metieron. Para que te la comieras. Para que no. Sí, es que eran tratos, eran otras generaciones. Y recuerdo también una vez que me dijeran que si no aprendía a amarrarme los cordones, mis tíos me ayudaban, o sea, como que le decían a mi abuela, ya se amarrado los cordones. Y ella venía y me desamarraba el cordón y me dijo, muestra que yo quiero ver que se lo amarró usted. Pues no, ahí se daba cuenta que me ayudaban, eran mis tíos, y también me dejaba sentado en la sala a ver si yo no podía amarrarme los cordones. Bastante Ay, dura eso fue está mi muy crianza. bueno. Menos mal conocimos del Señor. Pero uno comienza a crecer con esas cosas. ¿A qué venía el punto de que yo era gordito? Que yo era bien gordito, en serio. O sea, ustedes me ven ahorita gordito, pero alto. En esa época todavía no había crecido, no me había desarrollado como un joven alto, como lo soy ahorita, un joven hermoso, bello, guapo, con la resplandencia y el amor del Señor, todos esos frutos del Espíritu que yo tengo dentro mío. Y entonces en esa época, pues uno no conocía al Señor y todos me decían, mis amigos me decían, uy no, el gordo, el morochito, porque soy moreno, pero un chocolate bien sabroso, o sea, con mucho sabor. Pero en esa época comencé a creerme esas palabras de que yo era el más feíto, de que los gorditos no iban a tener novia, de que los gorditos no podían salir adelante, de que por ser moreno tenía como pero ¿quién otras te condiciones. decía eso? Mis amigos del colegio, o sea, recuerdo también, tengo una escena muy marcada en el colegio, una niña que me gustaba se llamaba Jessica. Uy, ¿se acuerda? Sí, Si claro. nos estás Jessica, escuchando, si estás escuchando eso, yo ya te perdoné. Jessica. Hoy estamos perdonando. Hoy estamos en el perdón, pero yo recuerdo que yo le dije así como todo niño chiquito, todo inocente, no, tú me gustas, y ella me dijo que no le gustaba porque era moreno. Entonces, sé que no era solamente yo, o sea, yo sé que muchos de nosotros cuando éramos niños vivimos eso por nuestros dientes, por nuestra nariz, por nuestras orejas, por el color de piel, porque si tenía uno un piecito, yo recuerdo que una amiga mía tenía una deformidad en el pie, también le hacían un tema, pero era por temas, y pensamos que eso se queda ahí, Sí. pero son cosas como siempre les he dicho que comienzan a marcarnos, o sea, en el colegio pues literalmente... y hoy en día sigue pasando, excepto estos 2 años de pandemia, el colegio sigue siendo como nuestro segundo hogar o nuestro trabajo, las personas que son adultas, es como nuestro segundo hogar donde pasamos la mayor cantidad de tiempo, donde compartimos con la mayor cantidad de personas y que nos terminan de forjar o destruir ese carácter que ha venido de nuestra casa. Como les digo, o sea, gracias a Dios, pues, o sea, aunque mis padres no conocían y eso, nunca recibí pues un poquito más grande, uno que otro maltrato. No les voy a decir que me pegaron ni nada, siempre lo he hecho acá, nunca me han pegado en mis 26 años. Nunca he sufrido como de acoso psicológico en la casa ni nada de eso. Pero sí en el colegio, o sea, yo tenía unas muy buenas bases, pero en el colegio se fueron derrumbando y en mi vida estudiantil se fueron derrumbando en un punto cuando era muy chico porque la sociedad o los que estaban afuera no me aceptaban. Entonces, como les decía, uno era por ser gordito y otro por el color de piel, pero lo que les decía, había personas que de pronto tenían las orejitas un poquito grandes o no eran conformes, digamos, a la edad. Entonces les decían que dumbo, que si no Prototipo. tenía los dientes, que... Y todas esas cosas comenzaron y como les digo, gracias a Dios conocí de Dios. No, y es que entre jóvenes Porque, y niños exacto, es cruel, o sea, eso es es así. cruel, sí. eso es cruel porque es el mismo de la misma edad, o sea, no es una persona adulta ni nada que de pronto nos está diciendo algo malo, que de pronto no entendemos el lenguaje de una persona mayor, sino es nuestro propio igual. Como les digo, es lo que nos comienza a formar o sea, nos termina de formar nuestro carácter o nos lo termina de destruir. Como yo pude salir de eso, como les digo, gracias a Dios, y a que pude tener una identidad en Cristo, a que entendí que todas esas palabras que me decían, a que entendí, por eso yo molesto tanto,
y ustedes siempre me ven tan jocoso con el tema de mi color de piel, con mi obesidad, o sea, eso ya para mí no me afecta que una persona venga a decirme, es que usted es muy gordo, es que no sé qué. Le digo con todo el orgullo, con todo el Tú no amor. sabes cuánto llevo invertido aquí. Exacto. ¿Cuánto peso en oro tienen estos huesitos y estos músculos un poquito flácidos? Porque no, como soy gordito no tengo músculos. Entonces, todo eso, porque comencé a tener una identidad en Cristo. Pero si yo no hubiera conocido del Señor, si yo no hubiera tenido ese encuentro con el Señor, hoy diría, por ser negro no tendría de pronto oportunidades, porque era literalmente así, me decía, no, es que usted es negro, entonces tiene que jugar con los de allá o lejitos o todo eso, y eran cosas que, o sea, dentro de niño uno decía, ay, normal y eso, pero le va creando a uno precisamente esos apartados, y que de pronto hay jóvenes que hoy en día, que ya están en una vida adulta, Sí. sienten eso, me van a hacer feo en el trabajo porque... no sé, un ejemplo muy, muy cotidiano hoy, algo que está muy de moda, totalmente contrario a lo mío, ser vegetariano. Entonces me la van a montar en mi trabajo o en mi estudio. ¿Por qué? Porque van a comer hamburguesas delante mío, van a hacerme sentir mal y yo voy a comenzar a sentirme rechazado y va a llegar a tal punto de rechazarme que yo comienzo a rechazarme a mí mismo y comienzo a decir, esto no quiero hacerlo, y de ahí vienen... Se los digo, de ahí vienen muchas cosas como la homosexualidad, el alcohol, el escape en las drogas. O sea, ¿por qué? Porque Parece son algo las tan únicas inofensivo, cosas, exacto, que nos llevara de algo tanto. tan inofensivo que se nos convierta en un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque es un escape intangible que no nos está juzgando. Las drogas no te van a decir, no importa si eres gordo, si eres blanco, si eres negro, alto, bajito, moreno, si eres así, si te falta un brazo, si te falta una pierna. No, las drogas te reciben Con todo. tal cual como eres y piensas que ahí te comienzas a sentir aceptado. Entonces es un escape. El alcohol es otro escape. La promiscuidad es otro escape. El tema de... bueno, era muy común en mi época, yo se los he contado acá, el tema de los emo. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pues eso no se quedó solamente en una canción, sino habían altas tasas de suicidio. Sí. El tema de los videojuegos, si tú ahorita no eres bueno en un videojuego, si no eres el mejor en Fortnite, en todas esas cosas, en Free Fire, en todo eso, llegan a tal punto los niños de sentir esa presión psicológica y de no poderlo manejar, que hemos visto casos y no son sacados de una película que tanto me gusta, sino son casos de la vida real, que niños que matan a sus papás porque Sí. perdieron el juego, niños que se matan a ellos mismos porque no pudieron que sus amiguitos se burlaran por él no haber podido pasar la partida o tener un puntaje excelente como ellos. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está pidiendo Buscando que seamos... aceptación. Exacto, buscando Sí. la aceptación y que seamos como la sociedad quiere que sea. O sea, nos indican unos estándares Molde. en las niñas. ¿Cuál era el estándar? Que tenían que ser 90, 60, 90, súper mega flacas, de ahí sale la bulimia, la anorexia, que son cosas que de pronto ahorita no se toquen, como se tocaban mucho antes en mi juventud, que eran como más cotidianas, pero que son problemas que todavía siguen existiendo y que dejaron marcas en personas adultas que dijeron, no me voy a volver a comer una hamburguesa, como sano también, obviamente, ¿sí? Un llamado a la... Sí, Pero, mesura. pero, o sea, haciéndolo, ahí sí como dice Eclesiastés, yo voy a cambiarle un poquito esa traducción a Eclesiastés, de decir, todo tiene su tiempo, sino para todo tenemos nuestro espacio y todo debemos disfrutarlo también, como lo dice la palabra, todo me es lícito, más no todo me conviene, no todo me edifica. Hay cosas que no nos edifican y nos van a destruir, hay cosas que son simplemente pasajeras, o sea, ir a un estadio, leer de pronto un libro que no sea cristiano, no sé, bueno, hay un tema muy con la música, no me voy a meter mucho ahí, pero hacer actividades que de pronto nos segregamos a no hacerlas cotidianamente, porque nos dicen, es que eso está mal, es que eso, y no solamente viene la presión de la sociedad, de decir, la sociedad quiere que sea así, ¿Y sino la en la iglesia? iglesia nos ponen unos estándares que a veces, ojo con los jóvenes, esto que va a decir, tiene que tomarse con mucho cuidado porque a veces la iglesia lamentablemente también nos pone muchos estándares que ni siquiera están en la Biblia, que ni siquiera son de Un acuerdo ejemplo. a una relación con Dios. Yo les... Uy, es que... Yo tengo un ejemplo. Lo que pasa es que, sí, No, para entender yo más, le- compañero. Por ejemplo, siempre es algo que cuando uno estudia la palabra, no sé, tinturarse el cabello para las mujeres o el tema de utilizar incluso la propia falda. Nosotros nos tendríamos que ir, si vamos así a cumplir la palabra a cabalidad, ojo que esto no es decir que la vamos a cumplir a medias, siempre se debe cumplir a cabalidad.
sino que uno debe tener el contexto. Siempre decían en el instituto, un texto fuera de contexto es un pretexto para que nosotros utilicemos y hagamos doctrinas de hombres. Si realmente nosotros leemos Levítico, lo que dicen ahí es que no podíamos fusionar prendas de hilajes diferentes. Entonces, como les digo, a nosotros nos tocaría literalmente estar desnudos en este momento, porque estaríamos pecando, así vayamos con falda, los hombres con jean. ¿Por qué? Porque si usted ve lo que dice la prenda, muchas veces no lo vemos, pero dice 95% algodón, 5% nylon, poliéster. Tienen que ser del mismo. Tienen que ser hilaje. del mismo hilaje, del mismo material, si no O sea, ahí estaríamos estamos cometiendo... desobedeciendo esa palabra. Ahí estamos desobedeciendo Y la hay palabra. una cosa, Daniel, que dice, cuando, digamos, vienen los fariseos a atacar a Jesús, que él sana a una persona el día El día de reposo. Y él dice o sea, que eso es más importante, o sea, lo ven como si fuera más importante que Cumplir la la ley. sanidad y el milagro como tal. Claro, Jesús ahí se refiere al tema de decir, o sea, él lo quería encorchar Sí. y él los corcha porque él se las cambia a las tortas y le dicen, bueno, y si es el día de reposo, ¿ustedes qué hacen acá chismoseando o trabajando? Porque estaban ellos trabajando, estaban puestos como fariseos, ellos no fueron como espectadores, como el día de reposo. Y Jesús se les dice, bueno, si esto, entonces ustedes también cúmplanlo. Y no deberían estar acá como fariseos. O sea, ustedes no me pueden a mí a decir absolutamente nada. Por eso ellos en ese momento callan y dicen nada que podemos corchar a Jesús. Este man era un crack. O sea, Jesús la tenía muy clara. Por eso es el Hijo de Dios. No, mentira, nosotros también somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una nueva identidad. Ya no somos esclavos. Ajá. Entonces, todo esto que veníamos diciendo de que, bueno, les pongo otra vez mi ejemplo, de que yo era el gordito, de que yo era el moreno, yo me podía haber quedado con esas cosas y haber quedado un resentimiento en mi corazón y decir, yo ahorita ya no le hablo a nadie. Yo recuerdo que hasta decían que si yo tocaba a la persona, por ejemplo, que era muy, muy blanca, que se iba a volver café también. O sea, Ay, era- Dios. sí, eran cosas qué de niños, pero cruel, eran pero cosas, eran duro. cosas, Eras o sea, cruel. Y los niños se eran lo creen. Y los niños ahorita son más crueles. O sea, yo pienso que las generaciones van cambiando. Y eso marca y marca y marca la cabeza, y nosotros lo veíamos, como les decía, las tribus urbanas, y eso lo ven como un juego, que el emo, que el flogger, que esto, pero son cosas que ellos no pueden con la presión social, con lo que le han dicho. Y eso que solo hablamos en el colegio, vamos a la familia. Cuando le dicen en la familia, es que usted no sirve para nada, de pronto el niño no entendió, no, o sea, todos tenemos habilidades diferentes. Yo, por ejemplo, soy muy malo en el tema de las artes, el tema de pintar, dibujar. En la música sí soy muy excelente, Dios, no, mentira. No, sí, cada Pero quien yo tiene su para habilidad. las artes soy muy malo, pero para las matemáticas y para las cuentas soy muy bueno. Pero mis papás nunca me dijeron a mí, no, usted va a ser un fracasado porque no sabe hacer el ciruelito. Incluso como hasta los 18 años, la pastora era la que me ayudaba a hacer las carteleras. Ya después conseguí pues mi novia y la pastora le pasó ese papel y dijo, como, sigue acá el camino, que largo camino te espera. Ay, Entonces, pero nunca me dijeron eso, pero sí conocía amigos que eran tan exigentes los papás que tenían que ser perfectos en absolutamente todo, y hay cosas que lamentablemente no se nos dan. No se nos dan, y entonces que nos comienzan a decir frases de que somos unos fracasados, de que no servimos para nada, de que eso lo podría hacer. La comparación también entra acá mucho. Es que su hermano mayor sí hace esto, es que su hermano menor sí es más juicioso, es que eso no sé qué, y comienzan a compararnos con absolutamente todo, que comenzamos a perder en realidad y nunca nos definimos quiénes somos. Decimos, a mí lo que me define es que mis papás me dicen que soy un perdedor, que en el colegio me dicen que soy gordo, que en el trabajo todo me sale mal, y eso comienza a definirnos de que somos unos fracasados y que no tenemos ninguna, digamos, salvación. Entonces llegamos a la iglesia un día y nos pones más estándares, nos pones que usted tiene que vestirse así, Uy, decir asá, ahí sí tiene que quedamos hacer esto. completicos. Entonces es que ni siquiera le sirvo a Dios, o sea, ¿yo qué No hago en sirvo este ni mundo? para servirle a Dios. Exacto, no Mira, sirvo Daniel, ni para que lo ser que tú dices servidor. es verdad. Hace poquito llegó un chico y pues todos, uy, se ve muñerito, se ve muy no sé qué. Y toda la gente, y gente que uno dice, uy. Yo quedé sorprendida ayer en una salida, en estos días que tuvimos una salida, quedé sorprendida porque pues él sacó su corazón, y ahí se cumple la palabra donde dice Dios, que Jesús, que no es lo que yo coma, sino es o sea, lo que contamina es lo que hay en mi corazón. Y este chico sacó una cantidad de cosas que habían en su corazón que nada que ver con cómo se vestía.
Entonces ahí tiene que ver mucho lo que tú dices. Vemos algo, pero lo que está en el corazón, lo que está en su conocimiento, lo que realmente este chico es. Y él se sintió mal en algún momento porque los mismos muchachos le decían cosas. Pero yo me puse a pensar anoche y reflexionaba y yo decía, uy, este chico nos dejó, o sea, sin palabras, con la reflexión y lo que había en su corazón. Totalmente diferente a lo que de pronto uno puede ver en su reflejo. Entonces, lo que nosotros vemos externamente. Y lo que ahí me da el pie, Joana, para decir lo que dice en la palabra, ya nosotros no somos esclavos, no somos esclavos, y esclavos no solamente de ser del pecado, sino esclavos desde nuestros propios pensamientos, de lo que han inculcado de pronto nuestros padres, nuestros amigos, y decir, yo soy una nueva criatura en Cristo, y yo soy un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios no es solamente un título, sino entender que estamos destinados para cosas mayores y para cumplir un propósito en Él, y que somos redimidos por la sangre de Cristo todos los días de nuestra vida. Así cometamos errores, así la embarremos, porque la vamos a embarrar 1000 veces, o sea, nos queda todavía mucho trayecto. Dios ya vio el final y nosotros estamos viendo hasta ahora el ahora, pero si no decidimos entregar nuestra vida, si no decidimos cambiar esa identidad que lamentablemente nos han dado nuestros padres, nuestros compañeros, y que seguimos creyendo en esas mentiras, porque literalmente son eso, es un engaño que está en nuestra cabeza, que ha puesto el enemigo, ha lanzado esos dardos, y que nosotros decimos, ya pasó, y no tan así, no pasó, porque eso es lo que nos está marcando hoy en día. Lo que tú decías de esta persona, él se vestirá como él desee, las cosas él quiere, pero sabe que tiene una cosa clara en su corazón, es el amor del Señor. Y cuando nosotros hablamos y cuando nosotros nos referimos a eso, algo cambia en nuestra atmósfera, digamos, y eso cambia y los demás lo ven. Decir, oiga, este no es tan fracasado, o yo no soy tan fracasado como mis padres decían que yo era, o yo no soy ese gordito que no va a conseguir amigos nunca, sino que hoy está haciendo radio y tal. No, Eti. No, que Sí, hoy está una de las sirviendo al cosas, Señor. Sí, una de las cosas es, bueno, yo por mucho tiempo creí que era esto, pero ahora ¿cómo hago para soltar aquello? Porque bueno, de pronto eso no va a pasar así, o sea, de un parpadear, pero yo quiero tomar la identidad. Tomar la identidad del ¿Cómo la Señor tomo? sí pasa así cuando nos entregamos totalmente a Él, cuando nos rendimos directamente a Él. Y Pedro era todo un personaje. Pedro era una persona ególatra de él mismo, podríamos decir, era un narcisista de él mismo, como se manejaba la creencia que tenía Pedro, y conociendo incluso al Señor, porque caminó con el Señor, y el Señor una vez le pregunta que... se me va un poco el pasaje, se me confunden los pasajes un poco. Pedro, cuando se desarma delante del Señor y el Señor le pregunta que lo ama, si el Señor le hubiera hecho esa pregunta antes de que el Señor muriera, antes de que Pedro hubiera experimentado de pronto esa cercanía con el Señor y decir, oiga, no soy absolutamente nadie, no he cambiado nada en estos 3 años, Pedro hubiera respondido, no existe mayor amor que el mío hacia ti, Señor. O sea, tú me amas a mí, pues yo te amo a ti como el triple. O sea, ese era Pedro, y nosotros muchas veces solamente por decir que asistimos a la iglesia nos creemos que estamos seguros. Pero debe haber un punto de quiebre en nuestra vida. Muchas veces el Señor nos lleva a un punto de quiebre, de decir, no que lo vayamos a perder todo, que nos quedemos solos, pero sí nos va a llevar a un punto, como el enemigo de pronto llevó al desierto a Jesús, que Jesús estaba ahí, y en ese punto él cree únicamente en el Señor, y ese punto nosotros tomamos la decisión. En ese punto de quiebre tomamos la decisión de seguir al Señor, de creer en su palabra, de rendir toda nuestra vida a Él, o seguir haciéndolo nosotros. Él no nos va a obligar, Él no nos va a decir, pero dice, ¿qué vida quieres vivir? Es así de sencillo. Toma esa decisión, como en la Matrix. Toma la pastilla roja, toma la pastilla cara, toca meterle un poco de película. O sea, Él nos va a poner esa decisión, y nosotros es donde entendemos ahí que nos quebramos totalmente nosotros, de que nos derrumbamos todas esas ideas y todos esos preconceptos que tenemos de nosotros, y comienza el Señor a formarnos algo nuevo, y comienza a formarnos esa identidad de hijos de Cristo, y comienza a formarnos con los frutos que vienen en Gálatas del Espíritu, y comenzamos a decir, esto que yo viví no va a ser para perdición. Había un testimonio muy muy bueno en mi época, yo también era hip hopper hace muchos años. Había un testimonio que a mí siempre me marcó, yo me lo sabía, o sea, yo hasta lo recitaba, el testimonio de una de las canciones de Manny Montes, que es la canción se llama Santito, que él dice, el man era un asesino, era un sicario,
En un momento va a morir y él decide, se acuerda de que su mamá le había predicado el Señor y comienza a creer del Señor y rescató lo mismo que Nicky Cruz. Tenía mucho trabajo con el tema de pandillas, de Nueva York y todo el tema. ¿Por qué? Porque dijo, de aquí es donde yo salí. Y algo que compartía el pastor Diego el domingo pasado era de dónde el Señor nos ha sacado. Entonces nosotros pensamos que las cosas que vivimos fueron para hacernos daño, fueron porque fueron injustas, y el Señor de ahí nos ha sacado ¿para qué? Para sacar a más personas de ese cautiverio, para ayudar a las otras personas a decirles, yo una vez tenía esa idea equivocada que tú tenías hoy, pero conocí el Señor y vamos a tener las palabras y vamos a tener el conocimiento para poder rescatar a esas personas de la oscuridad. Porque imagínense si todos hubiéramos sido Aparte perfectos. somos instrumentos. Exacto, también. ahí comenzamos a hacer un instrumento precisamente a convertirnos en hijo de Dios, de decirle de pronto a los obesos, de decirle a las personas que de pronto estuvieron en la drogadicción, a las personas que estuvieron en el homosexualismo, a las personas que de pronto se manejaban en la prostitución, en las drogas, en el alcohol, en las fiestas. De todo eso me ha rescatado el Señor y hoy puedo decir que mi vida es mucho mejor. No porque ya no consuman ni nada de eso, porque el pecado siempre va a ser agradable. O sea, si no el pecado, pues nadie pecaría. O sea, Claro. el pecado a nuestra carne es bastante agradable. Pero nuestro espíritu lucha con eso y sabemos que lo que hay en nuestro espíritu es mucho mayor. Pero de pronto pasamos por todas esas situaciones, de pronto, no para hacer una autoayuda, sino para decirle a las personas, hay algo más. Y ese algo más es Jesús. Entonces, cuando comenzamos a tener ese punto de quiebre, vemos lo que dice Romanos 8:28, porque a todo el mundo le encanta ese pasaje. Sí. Todas las cosas ayudan a los de bien conforme, porque es que hay una parte B, yo siempre les digo, Sí. ese versículo es completo, Uno se agarra léanlo lo completo. que le conviene. Ese versículo le tachan un pedazo, pero en mi versión de mi Biblia dice, conforme al propósito de Dios, conforme a lo que está escrito en su palabra. Si yo decido, no sé, un día drogarme y decir, me voy a emborrachar y me voy a tirar al mundo, porque igualmente eso me ayuda para bien. De pronto son las cosas que el Señor no hubiera querido vivir. Y de pronto pueda perder la vida, decir, Sí. usted no estaba preparado para eso, nunca lo llamé para eso. Fui, me drogué, me inyecté, me inhalé, me no sé qué, me comí, todas las cosas que ahorita hay en el tema de drogas. Y ese día pude perder la vida. ¿Y perderé mi salvación? No lo sé. Eso el Señor lo sabrá. Hay una Entonces- canción que dice algo así. Entonces, no todas las cosas que nosotros queramos nos van a ayudar a bien, o las decisiones que nosotros tomemos, sino todo conforme al propósito de Él. Hay veces que viviremos situaciones difíciles, hay veces que viviremos situaciones buenas, pero cuando tenemos la identidad, sabemos que eso nos ayuda a crecer. Cuando no tenemos la identidad del Señor, todas las cosas que nos parecen malas, buenas, pensamos que son por nuestros propios méritos. Y nos perdemos y nos desenfocamos del Señor. Entonces decimos, todas las cosas a mí me ayudan para bien. Entonces un día voy y mato a una persona y no, eso me va a ayudar para bien. Ay, me no. metieron preso y eso me va a ayudar para bien. Y me comienzo a desviar del propósito del Señor. Y nos pasará como Sansón. En un momento despertar y decir, Señor, ten misericordia y hazme cumplir tu propósito una última vez para que yo pueda ser salvo. Pero ¿a qué costo? A costo de perder mi vida, a costo de perder toda mi vida, no solamente espiritual y en la eternidad, sino toda mi vida acá en esta tierra. De no poder haber disfrutado las bendiciones que el Señor tenía preparado para mí. ¿Por qué? Porque tomé mi propia decisión. Claro, y cuánto no podemos llegar a hacer tomando esas buenas decisiones. Yo, pues, no sé si puedo pasar o vamos para una pausa. Bueno, ya, es que Sí, tenemos tanto que hablar. hay muchas cosas, pero ya hay algo que me gustó mucho acá y es el punto de quiebre. De eso vamos a seguir hablando y mucho más en Generación Sin Límites, porque hoy estamos recordando quiénes somos, que no se nos olvide quién somos. Claro que sí, Joana. Tienes razón, vamos a una pausita y volvemos con más Bueno. en Generación Sin Límites. La siguiente es una importante información comercial. Bueno, espero que estén muy, pero muy bien. Recuerden que estar con salud, estar con vitalidad, pues es lo que más necesitamos y lo que Dios más quiere para nosotros, ¿verdad? Que estemos sanos, que estemos libres de toda grasita, de todas esas toxinas que pueden dañar nuestro organismo. Bueno, yo le cuento que hoy continuamos con la promoción del Neutrosec. Le hago esta preguntita. ¿Cómo se siente hoy?
¿Cómo se siente? ¿Cómo siente su estómago? ¿Cómo siente su cuerpo en general? Esta mañana cuando se levantó y se miró al espejo, ¿cómo se vio ese colorcito? ¿Está rojito? ¿Está amarillito? ¿Ha tenido usted problemas con los alimentos? Cuando come se siente así como pesadito o se siente así como muy cansadito. Bueno, yo le cuento que es muy importante trabajar o tratar uno de esos órganos que están acá en nuestro cuerpo y es el hígado. Usted ya lo sabe, el hígado cumple más de 500 funciones y es el motor de nuestro cuerpo, y si no lo cuidamos nos vamos a sentir muy mal. Vamos a empezar a sentir dolores estomacales, estreñimiento, nos vamos a sentir mareados, cansados y agotados, y hay cositas por ahí que decimos, pero ya va como que están relacionados. Por ejemplo, las bajas de azúcar, por ejemplo, los triglicéridos altos, el colesterol alto. Cuando eso está así, es porque el hígado está lleno de mucha grasa. ¿Y cuál es la solución que yo le tengo hoy a usted, mi querido oyente de fuego que nos escucha? Pues les traigo el Neutrosec con una buena promoción que hasta yo digo, ¿en serio? O sea, ¿está a ese precio? El Neutrosec contiene metionina, colina y vitaminas que le van a limpiar su hígado, que lo van a regenerar, que le van a sacar todas esas toxinas que puedan estar allí acumuladas y lo van a hacer sentir mucho mejor. Y otra cosita que le digo, si usted limpia su hígado, usted también va a poder eliminar kilitos de más, porque muchas veces, como esa grasa está ahí acumulada, no nos deja a nosotros poder bajar de peso. Entonces, usted que me escucha hoy me dice así, Brigitte, me siento muy mal, me siento agotado, me siento cansado, cansada, no sé, yo necesito limpiar mi hígado. Esa es la decisión que usted tiene que tomar hoy, esa es la determinación que usted tiene que tomar hoy. Decir si quiero Neutrosec. La promoción es la siguiente y se tiene que llamar ya porque hay pocas promociones, nos quedan las últimas. Usted compra un Neutrosec a un precio especial, nosotros le mandamos el segundo totalmente gratis, va a tener allí para 2 meses de tratamiento, pero lo bueno de esto es que usted va a recibir regalitos, 2 muestras de Neutrosec totalmente gratis, es decir, paga un producto y recibe 4. Empieza a llamar al 745-4037, apresúrese, 745-4037, línea celular 319-354-6414 o escríbanos a nuestro número de WhatsApp al 321-284-0665. 321-284. A las limitaciones le digo hola al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios. Algo que también es importante es entender que no vamos a llenar las expectativas de las demás personas. Siempre tendemos a querer llenar las expectativas de todos los demás, de los compañeros de trabajo, de los de la escuela, de los de la iglesia. Siempre. Pasa que cuando yo era pequeña, yo nunca había tenido complejo con mis dientes. Nunca. Hasta que me encontré con unos compañeritos un poquito molestos. De lo más de lindos ellos, súper simpáticos. Y me dicen, es que tú tienes dientes de conejo. Y se burlaban de mí con el tema de mis dientes. A mí me molestaba tanto, me daba tanta indignación. Yo decía, pero es que, ¿qué tienen de malo mis dientes? Y ahí yo empecé a ver los dientes de los demás y eran más pequeños, las encías perfectas. Y yo, no, mal. Pero los dientes de son re chiquitos. Entonces, resulta que pasó el tiempo y yo me hice una cirugía estética donde me arreglaban todo el tema de las encías, que sí los dientes, que sí aquello. Fue un proceso largo. Y cuando termina el proceso, yo decía, me veo espectacular, ya nadie me puede decir nada, ya Daniel no me puede criticar. Resulta que llegó alguien y me volvió a decir lo mismo. Y yo dije, ¿pero qué? O sea, pero si ya cambié. Pero esa es la pared con la que nos chocamos cuando intentamos llenar las expectativas de los demás. Y es que Dios nos da una identidad, Dios nos crea de una manera, y hasta que nosotros no logramos amarnos como Dios nos creó, no vamos a salir de ese estado. Y es el punto en el que nosotros logramos cambiar el trayecto de nuestra vida y la manera en la que nos vemos. Hasta que nosotros no nos amemos, no amemos lo que Dios creó en nosotros,
no amemos como Dios nos hizo, nosotros vamos a seguir intentando llenar la expectativa de la persona que tenemos al lado. Y no podemos vivir con esa mentalidad, porque nunca lo vamos a lograr. Si en vez de nosotros enfocarnos en otras personas, nos enfocáramos en llenar las expectativas de Dios, en empezar a caminar como Dios quiere que caminemos, nuestra vida fuera totalmente diferente. Claro que sí. Ya aquí tengo unas cosas muy importantes pensando en esta nueva identidad que todos deberíamos de tener, ¿cierto? Y dice, digamos que ya no podemos estar pensando que nosotros no somos esa imagen de Dios después de lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, eso debe quedar en nosotros muy arraigados, porque eso ya quitó una condenación que viene desde Adán. Ya la quita por completo. Yo soy la que tomo la decisión al dañar esa imagen. Y hay una cosa allí muy importante, y es lo primero, saber que soy una nueva criatura en Cristo e hijo adoptivo de Dios por Cristo. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es, por su amor nos predestinó. Esta palabra es muy bonita porque Él mismo nos dio lugar. Nos predestinó para ser adoptivos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo otro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Otra cosa, yo estoy en Cristo y Cristo en mí, y por eso produzco y muestro a mi prójimo el fruto de mi relación con él: amor, gozo, paciencia, benignidad, el dominio propio, excelencia. Y la última, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece. Estas pautas nos da esa nueva identidad, nos recuerda, es su palabra, ¿sí? Allí, que nos recuerda el origen de la identidad que Dios ya nos la dio, ya la tenemos. Hay que tener en cuenta varias cosas allí, de donde, digamos, radica todo lo que escuchamos. Porque lo que les decía, cuando hay una persona que, digamos, nos viene y nos dice, pero es que, vuelvo al ejemplo que daba, tú eres terca. Y si uno dice, no, esa palabra la desecho, yo no soy así, y la anulo, estamos mal. Porque en ese momento yo sabía que estaba siendo terca. Entonces hay que llegar a la confrontación cuando es de esa manera. Y decir, listo, yo sí reconocer lo que dice la palabra, reconocer que de verdad mi actitud ha sido de ser terca. Pero viene la otra parte, cuando me dicen una cosa que yo nunca he sido, ¿sí? Tú eres temerosa, cuando yo en realidad sé que yo soy frentera o soy habladorcita, ¿sí? O tú eres muy temerosa, tú eres muy tímida, cuando yo sé que yo hablo hasta los codos, acá se dan de cuenta. Entonces creerme, y yo sé, ¿será lo que ella dijo es verdad? Y entonces me empiezo a creer la imagen que ella tiene de mí. Oye, tú no deberías de ser así, tú no deberías de ser, digamos, tú no deberías de reírte así. Entonces uno dice, ay, si ella lo dice, venga, no lo hagamos más. Y cambiamos una risa que para otros era alegría. Entonces, digamos que hay que entender toda esta, o sea, aquí podemos quedarnos de chorro de las formas como nos pueden llegar las palabras, porque unas pueden ser para que yo cambie, no desecharlas, otras para que yo definitivamente, como dice la palabra, desechar, recoge lo bueno y desecha lo malo, es así, pero pues hay que identificar de todas ellas, ¿sí? ¿Qué es? ¿De dónde está la raíz? ¿Dónde está la falta de origen que Cristo me dio? ¿Sí? Porque es eso, el origen que Cristo me ha dado a mí.
Así es. Bueno, y ya para finalizar vamos a orar y que sea hoy Daniel quien nos acompañe en esta oración, porque realmente, o sea, es que esto es todos los días, no se nos puede olvidar quiénes somos y todos los días tenemos luchas. Entonces, hoy que tomamos esa decisión y de rendirnos ante el Señor y presentarnos porque necesitamos recordar quiénes somos, Daniel. Dice Filipenses 3, desde el versículo 3, Pablo habla cosas muy chéveres, muy loquitas. No, mentiras, no son locas, son muy chéveres. Dice Filipenses, porque nosotros somos de la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, pues en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué les leo esto? Porque lo he perdido todo. No. Que he perdido, no fue esto, no mentiras. Pablo acá hace una analogía de su vida y nos dice todo lo que él era, todas las posiciones que él tenía, también un tipo de eminencia, pongámoslo en contexto de hoy. Él era vicepresidente, ministro de Relaciones Interiores, senador, representante a la Cámara. Tenía todos los títulos ganados y le faltaba, ya tenía la ciudadanía romana, le faltaba ser cónsul de Roma y el muchacho lo tenía todo montado. Sin embargo, tiene un punto precisamente de quiebre, ¿no? En Hechos 9, él tiene su punto de quiebre con el Señor. Y ahí lo está reconociendo. Ya habían pasado varios años, más o menos desde la conversión de Pablo. Les dejo esa tarea a los jóvenes, a cuando escribe la carta a los filipenses. ¿Cuántos años habían pasado ya en ese trayecto? Ya estaba próximo pues a morir Pablo. Ya él había aprendido de caminar con el Señor y decir, yo tengo todo esto. O sea, si ustedes me preguntan por mi hoja de vida, yo soy una persona impecable. De pronto nosotros tenemos esa identidad también, porque lo hemos tirado todo el programa de pronto a una identidad mala, a que nos han dicho que somos perdedores, a que nos han dicho que no somos buenos para nada, y de pronto muchas veces nuestro mensaje siempre se va a eso, a decir el necesitado es el que necesita de Cristo. O sea, a ese yo le puedo llegar fácil, al que le faltan las cosas, al que de pronto no ha tenido amor en su hogar. Pero el Señor nos enseña desde Génesis que toda la humanidad necesita del Señor. Y Pablo lo utiliza acá a decir, yo lo tenía absolutamente todo. También de pronto al joven que dice, a mí nunca me han dicho nada malo, yo no necesito ir a la iglesia, yo ya tengo el amor de mis papás, ¿para qué más? Yo tengo el amor de mi novia, yo tengo absolutamente todo. Pero aún no tiene la identidad en Cristo. Y Pablo nos recuerda esto acá, que él también lo tenía absolutamente todo, pero que no conocía al Señor. Que no tenía de pronto ese amor del Señor y esa identidad. Dice, todo eso que tengo, todo lo que he logrado, todo, absolutamente todo, no es absolutamente nada en comparación de haber conocido el amor del Señor. Y a ese punto es el que nosotros debemos llegar, cristianos, no cristianos, o cuando conocemos del Señor, decir, todo lo que me ha pasado en mi vida, bueno, malo, bonito, verde, gris, amarillo, fucsia, violeta, todo lo que me ha pasado en mi vida, no se compara cada instante de eso con el instante cuando me siento a orar con el Señor, cuando le entrego mi vida totalmente a Dios, cuando entro en comunión con Él y recuerdo mi identidad con Él. Porque de pronto muchos jóvenes nos escuchan, esto es una emisora cristiana y de pronto usted le está compartiendo a su amigo nuevo, pero de pronto el joven cristiano también se siente así, decir, yo llevo también muchos años en la iglesia, yo también llevo bastantes y yo siento que ya lo tengo todo, ya llegó mi punto máximo en la iglesia, ya soy el líder de jóvenes, ya soy el pastor de jóvenes, ya tengo mi silla estipulada, mi silla me la marcó y todo el pastor me dijo, en esta silla solo me siento yo. Entonces creemos que ya tenemos ese punto y creemos que ya está bien nuestra vida cristiana y creemos que ya sabemos todo y no es así todavía nos falta mucho. En el momento que creamos que ya lo logramos todo con el Señor, siempre lo he repetido mucho en mis prédicas, porque yo siento que a mí todavía me faltan muchas cosas y a veces me pongo a pensar,
todo lo que falta y todo lo que ha hecho Diego, ¿cuántas más cosas tendré que hacer yo para el reino del Señor? Y es un reto que siempre me he puesto en mí decir, pero que nunca se pierda el enfoque que es para el Señor. O sea, por más errores que yo cometa, por más si soy un Daniel Bravo, alegre, chistoso, si soy gordo, flaco, si un día el Señor me dice, ay, lo vas a hacer un milagro y me vuelve blanco así, no, mentiras, eso ya no me afecta. Pero cosas así, nada de eso, nada de todas las cosas nada me puede quitar lo que yo soy en el Señor o cuando yo me entrego totalmente a Él. Y ahí es cuando tengo la identidad con Él. Entonces, nunca perdamos eso de vista, nunca perdamos, y siempre hay que ponerlo siempre para los dos lados. No solamente para las personas que están necesitadas, que de pronto hoy puedan sentir ese amor del Señor y decir, todo lo que me han dicho mis padres, todo lo que me han dicho mis amigos, yo les quiero decir que no es así. Yo también lo viví muchos años en el colegio. Y siempre viví creyéndome que yo no podía tener una carrera profesional, aunque tenía el apoyo de mis padres, por lo que decían mis amigos, es que el moreno no va a poder alcanzar absolutamente nada, es que los gorditos no van a tener amigos, nada de eso. Tengo mis amistades, disfruto, he hecho muchas cosas, pero nunca me he olvidado que todo ha sido gracias al Señor. También para las personas que de pronto lo han tenido absolutamente todo, que han tenido toda la aceptación, decir que si no se tiene la identidad de Cristo, estás igual de vacío que las personas que de pronto no tienen nada. Así que los jóvenes que están allí, bueno, haz una pequeña oración y ya termino, ya porque acá me están mirando, ¿sí ven? ¿Para qué me invitan si yo hablo bastante? Buena conclusión. Sí. Ay, oremos. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias por este programa, por Generación Sin Límites. Yo te pido que cada persona que nos está escuchando allí en la emisora, por la página en internet, por Facebook, Señor, sea sintiendo hoy tu amor, Señor. Seas tú hoy dándole otra vez esa identidad. No importa absolutamente nada de lo que tengamos o nada de lo que nos falte para, Señor, poder sentir tu amor. Muchas veces nos quedamos en las cosas físicas, en las cosas materiales, en que si yo no alcanzo a ser como esta persona, como decía Fiorella, si yo no alcanzo a cumplir los estándares de la sociedad, entonces me voy a sentir mal, también como lo decía Joana, como lo compartía Tanis. Muchas veces juzgamos lo que está afuera, no lo que está dentro de nosotros, Señor. Pero lo de adentro a veces también nos falta mucho, Señor. Y a veces de pronto estamos mucho más vacíos de lo que demostramos que estamos afuera, Señor. Yo te pido que hoy seas tú llenando con tu amor, Señor. Que nos seas recordando esa identidad, Señor, de que somos tus hijos, de que un día mandaste a Jesús a morir por nosotros y que ese sacrificio tiene tanto valor, Señor, que no es una muerte común, que no solamente que derramó su sangre allí en una cruz para limpiar unos cuantos pecados, Señor, sino era para restaurar nuestra relación contigo, Señor, para no creer más en lo que digan los demás, Señor, de quiénes somos, sino que nosotros tenemos una identidad en ti, Señor. Yo te pido que seas recordándonos eso y que nunca se nos olvide que por más cosas que logremos de tu mano, por más que caminemos contigo y nos lleves a grandes victorias, Señor, nunca lo olvidó David, nunca lo olvidó Daniel estando en cautiverio, siendo el gran segundo de todo el reino de Asiria, Señor, nunca olvidaban que era por tu palabra, Señor, y que era por ti. Eso nos da la identidad en ti, Señor. Darnos cuenta cada día que despertamos que tú eres quien nos da ese propósito y quién eres tú quien nos da ese amor y que todo lo que logramos o todo lo que no logramos, Señor, es gracias a ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 De esta manera llegamos al final de Generación Sin Límites, invitándoles. Tenemos servicio domingo 8:30 y 10:30 allí en Soacha y también en el centro de Bogotá, calle 19, número 471. Y la dirección en Soacha, Joana, Es calle 48, número 974, ahí en León 13. 11 de la mañana nos reunimos con los chicos. Sí. Mañana domingo para que también estén allí asistiendo. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao, hasta chao. pronto. Chao. Chao, chao. Le digo adiós a las limitaciones. Le digo hola al Dios de la creación.